Yo en realidad voy a dividir la presentación en dos partes. La primera parte la voy a dedicar a analizar los carteles y la colusión desde el punto de vista económico. Yo soy economista, entonces quiero transmitirles un poco cuál es la visión de este problema desde la economía. Y la segunda parte de la presentación les voy a presentar un caso emblemático de la Argentina, que es la sanción al cartel de los proveedores de oxígeno líquido a hospitales, que desde el punto de vista de carteles en las compras públicas es el caso más importante en la historia de la defensa de la competencia argentina. Y es un caso interesante porque este mismo cartel se repitió y ha sido investigado en el Brasil, en Chile y en el Perú, y las empresas que participan de este cartel son básicamente las mismas en todos los países. Entonces es un caso particularmente interesante. Entonces, comienzo con la primera parte de la exposición. ¿Cómo vemos a los carteles desde el punto de vista económico? Y acá, entre los economistas, tenemos una discrepancia que yo les voy a manifestar y les voy a comentar cuál es mi posición, más desde la experiencia que desde la teoría. Cuando estudiamos economía, una de las primeras cosas que aprendemos cuando estudiamos carteles es que los carteles son intrínsecamente inestables. Esto quiere decir que los miembros del cartel tienen incentivos a hacerse trampa. Es decir, se ponen de acuerdo y casi inmediatamente se hacen trampa. Esa es una visión, para mí es una visión un poco ingenua. Hay otros economistas que creemos que los carteles no son tan inestables y que no tienen tantos incentivos a hacerse trampa, más bien tienen incentivos a permanecer en el tiempo, y cuanto más tiempo dure el cartel, mayores son los beneficios en el largo plazo de los miembros del cartel. Y esta es un poco mi posición y la de un grupo grande de economistas. ¿Qué problemas tienen los carteles? El problema más importante que tienen los carteles es cómo ponerse de acuerdo. Y después, cómo permanecer en el acuerdo y cómo crear incentivos para que los miembros de los carteles o de la colusión no salgan del acuerdo. Uno de los economistas más reconocidos en el estudio de mercados oligopólicos, que es Chamberlain, lo que sostiene es lo siguiente. En principio, los miembros de un cartel, que en general operan en mercados concentrados, van a reconocer su interdependencia mutua y van a fijar la cantidad de producción de monopolios, o van a coludir casi sin necesidad de ponerse de acuerdo. En un mercado donde hay pocas empresas y todos se conocen, lo más probable es que sin ponerse de acuerdo, sin que haya un mecanismo explícito, se pongan de acuerdo y fijen el precio monopólico y lleven al mercado las cantidades monopólicas. Esto es así siempre y cuando tengan una visión de largo plazo. Y lo más probable es que tengan una visión de largo plazo. Son empresas que han hecho inversiones muy grandes, que piensan quedarse en los mercados durante muchos años. Entonces, si tienen una visión de largo plazo, lo más probable es que coludan implícitamente, no explícitamente. ¿En qué mercados es más probable que haya un acuerdo, un cartel o una colusión? Mercados donde hay pocas empresas, donde los procesos productivos son muy parecidos, son similares, los grados de integración vertical son similares, las estructuras de costos son similares, el producto es homogéneo, la demanda es inelástica y hay algún grado de comunicación. En principio, estas son las características. En mercados así, la probabilidad de que haya un acuerdo es muy alta, implícito o explícito. El mercado puede ser. Lo triste de esto que estoy diciendo es que cuando el acuerdo sea implícito, las autoridades de competencia tenemos pocos instrumentos para investigarlos y sancionarlos. Solo podemos llegar a una sanción cuando encontramos elementos de acuerdo explícito en un cartel. Y por esto es que es particularmente difícil encontrar acuerdos colusorios, investigarlos y sancionarlos. ¿Cuál es el nivel crítico de concentración? En realidad varía de industria a industria y depende, entre otras variables, de la diferenciación de producto y de las diferencias de costos. En economía hay muchos autores académicos que dicen que en realidad el nivel crítico de concentración es 4 o 5 empresas, algunos dicen 6. ¿Sí? A mí la experiencia lo que me muestra es que en muchos mercados con mucho más empresas podrían haber acuerdos que perduren en el largo plazo. Entonces, acá yo de alguna manera discrepo de la visión más académica que dice que
más allá de 4 o 5 empresas, los miembros de un cartel van a tener incentivos a hacerse trampa y a romper el cartel. En la práctica yo he visto carteles con mucho más que 6 empresas y que perduran en el tiempo. Pero veamos algunos de los elementos que pueden hacer que un cartel no perdure en el tiempo. Y el primer elemento que puede favorecer la ruptura de parte de uno de los miembros del cartel es la diferenciación de producto. Cuando hay diferenciación de producto, los oligopolistas se tienen que poner de acuerdo en varios mercados al mismo tiempo, no tienen que fijar un precio, sino varios precios relativos, y entonces va a ser mucho más difícil que el acuerdo perdure en el tiempo. Un ejemplo de esto es el cartel por excelencia que se da, por ejemplo, como ejemplo en todas las universidades, es la OPEP, ¿no? El cartel de los países productores de petróleo. En la OPEP hay países que producen combustibles más livianos y combustibles más pesados. Esta diferenciación de producto hace que sea más difícil llegar a un acuerdo, porque nos tenemos que poner de acuerdo en una serie de productos. Entonces, la diferenciación de productos genera alguna discusión entre los miembros del cartel. Lo mismo sucede cuando hay diferencias de costos. Cuando las estructuras de costos de los miembros del cartel son distintas, es más difícil ponerse de acuerdo, ¿sí? Esto también aparece en las discusiones de los miembros de la OPEP. El otro elemento que es importante a la hora de que los miembros de un cartel establezcan un acuerdo es la tasa de descuento. Hay algunos miembros de cartel que tienen una visión de largo plazo, es decir, que están dispuestos a resignar algunos beneficios en el corto plazo si van a tener beneficios a lo largo del tiempo, en el largo plazo. Y hay algunos miembros del cartel que quieren acumular beneficios rápidamente, tienen una tasa de descuento muy alta, quieren descontar rápidamente los beneficios. Hay otros que tienen una tasa de descuento muy baja, es decir, que están dispuestos a esperar más tiempo para recuperar, para tener beneficios, y están dispuestos a tenerlos más tiempo. Estas diferencias en las preferencias intertemporales también dificultan los acuerdos. Esto también aparece en los países de la OPEP. Hay países que tienen grandes reservas de petróleo. Esos países con grandes reservas de petróleo tienen una tasa de descuento más baja. ¿Qué quiere decir? Que están dispuestos a esperar en el tiempo. No quieren tener beneficios necesariamente en el corto plazo, priorizan los beneficios a largo plazo. Y hay países que tienen reservas más bajas. Por ejemplo, Indonesia, Nigeria o Algeria. Estos países tienen tasas de descuento muy altas, es decir, que quieren tener beneficios en el corto plazo prefieren beneficios en el corto plazo respecto al largo plazo. Entonces, este elemento a la hora de que los miembros de un cartel lleguen a un acuerdo es muy importante. Y acá vuelvo a la discusión esta que yo les planteaba al principio. Hay un grupo de economistas que creen que los carteles son inestables. Esta es una visión estática, a mi gusto. Yo prefiero la visión dinámica, donde los miembros del cartel en general tienen preferencias intertemporales y tienen tasas de descuento bajas, es decir, priorizan los beneficios a largo plazo. Entonces, habrá más incentivos a hacer trampa en un cartel cuanto más alta sea la tasa de descuento y menos incentivos cuanto más baja sea la tasa de descuento. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo las tasas de descuento son más bajas? O sea, ¿cuándo los miembros de un cartel priorizan los beneficios en el largo plazo? En general, cuando las empresas son pocas, con market shares altos y muy estables. El otro elemento que es muy importante a la hora de diseñar licitaciones, sobre todo, es el tamaño y frecuencia de las compras. Esto es particularmente importante en las licitaciones. Si en un negocio se realizan ventas muy frecuentes y de poco monto, hacerle trampa al cartel, va a traer poco beneficio. Entonces, los miembros del cartel van a tener pocos incentivos a hacerle trampa al cartel y seguramente van a permanecer en el acuerdo. Además, si se hace trampa, como estas licitaciones son frecuentes y de poco monto, va a ser más probable ser detectado, o sea, los otros miembros del cartel van a detectar rápidamente que hicieron trampa y van a sancionarlo. Entonces, es importante a la hora de diseñar licitaciones tener en cuenta que es más probable que los miembros de un cartel lo rompan cuando los tamaños de las compras son poco frecuentes y de muy grandes montos. Entonces, frente a ese incentivo, sí los miembros del cartel van a tener incentivos a hacerle trampa al cartel y a salirse del acuerdo. El otro elemento que es importante
para la adherencia a un cartel es el exceso de capacidad. El exceso de capacidad de las empresas hace, por un lado, tiene una doble mirada al exceso de capacidad. Un aspecto positivo es que si hay exceso de capacidad, las empresas van a tener más incentivos a hacerse guerras de precios y a salirse del acuerdo. Sin embargo, el exceso de capacidad también tiene un aspecto negativo para la formación de un cartel, y es que sirve como amenaza para los que quieren romper el cartel para que se cumpla el acuerdo, porque los que tienen exceso de capacidad van a poder rápidamente aumentar la producción y bajar los precios para penalizar a aquel que se salió del acuerdo. ¿Por qué yo sostengo que en realidad tenemos que priorizar la visión dinámica de los carteles? Y es que los carteles en general son bastante estables en el tiempo. Y acá voy a citar a Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Cuando analizaba Milton Friedman el problema de los carteles, decía, en realidad, ¿por qué las empresas tienen incentivos a no hacerle trampa al cartel y a permanecer en el cartel a lo largo del tiempo? Lo que decía Friedman es lo siguiente: las firmas coluden, se ponen de acuerdo. Si alguna hace trampa, compiten. Cuando compiten, pierden beneficios, porque compiten, al haber competencia, los precios bajan y tienen menos beneficios. Si la tasa de descuento es baja, es decir, si los miembros del cartel perciben que en realidad se están haciendo daño a sí mismos, rápidamente van a volver al acuerdo y van a no hacerse trampa en el largo plazo. Entonces Friedman decía, en general, los carteles son de estas características. Los miembros del cartel hacen grandes inversiones, piensan quedarse en los mercados durante mucho tiempo, tienen tasas de descuento bajas y muy rara vez se van a salir del cartel. O sea, va a ser más probable que permanezcan en el cartel que no permanezcan en el cartel. El mismo argumento sostienen economistas más modernos que Friedman, que las empresas en realidad pueden competir. En cuanto perciben que la competencia está erosionando sus beneficios, van a volver al acuerdo colusivo y van a tratar de permanecer ahí porque van a priorizar los beneficios en el largo plazo. ¿Cuál es la política pública contra los carteles? Ustedes, a partir de la sanción de la ley de competencia o la ley de control del poder de mercado, tienen política pública en contra de los carteles. Hasta ese momento no lo tenían. Esto quiere decir que hasta hace unos años los carteles en el Ecuador eran legales. O sea, era legal formar parte de un cartel con todos los costos que eso tiene para los costos que digamos, el perjuicio que les genera a los consumidores y a la economía en su conjunto. Las políticas públicas contra los carteles comenzaron en Estados Unidos con la Sherman Act en 1890. ¿Y cuál es la visión que tienen los americanos respecto a los carteles? Es que son anticompetitivos per se. ¿Qué quiere decir que son anticompetitivos per se? Que no hay que ponerse a demostrar el perjuicio que le generan a los consumidores y a la eficiencia económica en los mercados, sino que se sobreentiende que así es. ¿Por qué? Primero, porque la teoría económica así nos lo muestra. Nos muestra que los carteles generan un perjuicio al consumidor y generan una pérdida en la eficiencia asignativa de los mercados. Pero además, porque economiza el costo de aplicar la legislación antimonopolio, porque no le impone al regulador la necesidad de demostrar cuál es el perjuicio que el cartel le inflige al mercado, sino que se supone que ese perjuicio existe per se. Y al mismo tiempo, le envía una señal clara al sector privado respecto a cómo la política pública percibe este tipo de conductas. Voy a agregar algo más. Las recomendaciones de la OECD respecto a la investigación de carteles es que sean sancionados severamente. Cuando los países miembros de la OECD se juntan para discutir estos temas, la recomendación que dan es los carteles tienen que ser sancionados severamente. ¿Por qué? Por dos razones. Por estas mismas que están esgrimidas en la transparencia, porque le generan un daño al consumidor, le generan un daño a la eficiencia económica de los mercados, y porque son tan difíciles de detectar que uno detecta muy pocos carteles respecto a todos los que existen. Entonces le tiene que enviar al sector privado la señal de que, cuidado, si ustedes son detectados, van a ser muy severamente sancionados. Y la sanción tiene que superar el daño que generan al mercado y a los consumidores. Los estudios de la OECD muestran que, en general, las autoridades de competencia suelen poner sanciones que no compensan el daño que los carteles le generan a los consumidores y al funcionamiento de los mercados. Entonces hay un montón de recursos que se asignan para investigar carteles, sin embargo, cuando son
investigados y sancionados, la multa no compensa el daño que generaron. Entonces el resultado de esto es una pérdida para el bienestar de los consumidores y para la eficiencia económica de los mercados, aunque se investiguen y se sancionen carteles. Por eso es que es tan importante ser tan severos en la investigación y sanciones de carteles y ser tan severos en la aplicación de las multas, para mandarle una señal clara al sector privado de que este tipo de conductas van a ser severamente penalizadas. Una visión muy similar tiene la Comunidad Europea. La Comunidad Europea también prohíbe los acuerdos de precios o las colusiones. Sin embargo, en la Comunidad Europea la aplicación de la legislación de competencia frente a los carteles no se aplica per se, sino que se utiliza la regla de la razón. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo adicional, las autoridades de competencia tienen que hacer un esfuerzo adicional para mostrar los efectos que tienen esta conducta sobre los mercados. Y la Comunidad Europea, en su artículo 85, inciso 3, sí permite los carteles, siempre y cuando pasen por un proceso de aprobación de parte de la autoridad de competencia europea, que lo que va a ver es si estos carteles no perjudican la competencia, sobre todo, y si además mejoran la distribución o la producción de los bienes o contribuyen al progreso tecnológico. En estos casos podrían aprobarse el funcionamiento de carteles siempre y cuando no haya un efecto nocivo sobre la competencia y sobre los consumidores. Estos, si quieren, son los pioneros en la investigación en contra de los carteles, los americanos y los europeos. El resto de los países latinoamericanos, salvo en este momento Guatemala y Paraguay, todos tienen legislación de competencia y la mirada es prácticamente la misma. Los carteles son la conducta anticompetitiva por excelencia y por lo tanto hay que sancionarlos severamente. ¿Cuál es el problema cuando uno analiza carteles desde una autoridad de competencia? Hay alguna tendencia a inferir acuerdos competitivos cuando los comportamientos de precios son similares. Esta, para mí, a mi juicio, es una mirada un poco incompleta. Si bien el comportamiento de precios similares puede ser un indicio de comportamiento cartelizado, no quiere decir que siempre que haya comportamientos de precios similares haya un cartel. Hay muchos mercados oligopólicos que no están cartelizados y sin embargo los precios se mueven de manera similar. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos que presumir que porque hay comportamientos de precios similares hay un cartel. Hay que hacer una investigación adicional. Necesitamos elementos adicionales para sostener que un mercado está cartelizado mucho más allá que comportamientos de precios similares. En principio necesitamos evidencias adicionales, además de comportamientos de precios similares. Yo acá prefiero avanzar porque prefiero ir sobre el caso argentino, pero un caso que sí me interesa contarles internacional es un caso de prácticas facilitadoras. Estábamos diciendo, comportamiento de precios similares no necesariamente implican comportamiento cartelizado. Hay muchos mercados oligopólicos donde podemos encontrar comportamiento de precios similares sin que estén cartelizados. Un caso que a mí me parece muy interesante, donde hay evidencias adicionales que nos permiten inferir comportamiento cartelizado, es el caso de la publicación de tarifas aéreas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó a las líneas aéreas más importantes, porque las líneas aéreas más importantes de los Estados Unidos se señalaban futuros aumentos. Todas las líneas aéreas tienen muy buenas bases de datos donde conocen los precios de sus competidores y los movimientos de sus competidores. ¿Cómo funcionaba esta conducta? Lo que hacían las líneas aéreas era enviarse información respecto a futuros aumentos. Lo que hacían era, una línea aérea avisaba respecto a incrementos futuros y decían, en una semana voy a aumentar mis tarifas en tal ruta. ¿Esto qué les permitía? Les permitía ver si las demás líneas aéreas también aumentaban las tarifas en la misma ruta. Si las demás líneas aéreas aumentaban las tarifas en la misma ruta, el precio nuevo era el precio más alto y todas habían aumentado el precio avisándose. Una le avisaba a la otra que iban a aumentar, las demás lo seguían. Si las demás no lo seguían, la original, la que había avisado el aumento de precios, no lo hacía. Esto es una práctica facilitadora. Esto es una práctica que está indicando más que un comportamiento de precios paralelos.
Es un comportamiento de precios paralelos que tiene un elemento adicional que es el aviso de aumentos futuros. Entonces, este mecanismo de aviso de aumentos futuros facilitaba la coordinación o el comportamiento colusivo. ¿Qué es lo que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos obligó a las líneas aéreas a eliminar este mecanismo de futuros aumentos. A partir de la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no pueden las líneas aéreas en los Estados Unidos avisarse más respecto a futuros aumentos. ¿Por qué les cuento este caso? Porque es importante entender que no hay que mirar solamente comportamientos de precios similares, sino que tiene que haber algún elemento adicional, prácticas que faciliten la coordinación. Sí señalarles una cosa muy interesante. En el único lugar del mundo donde este mecanismo de aviso de publicación de tarifas aéreas está prohibido es en los Estados Unidos. En Europa este mecanismo existe. En Latinoamérica este mecanismo existe. Entonces, este mecanismo de avisos de publicación de líneas aéreas es una práctica común en el mercado de líneas aéreas y en el único lugar del mundo donde fue prohibido fue en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? En realidad, todavía las líneas aéreas en todo el mundo, salvo los Estados Unidos, se manejan con este mecanismo, que es un mecanismo de aumento de tarifas coordinado. La parte triste de la explicación del caso es este mecanismo existe en todos lados menos en los Estados Unidos. Los únicos que lo prohibieron fueron los americanos. Déjenme contarles cuáles son los instrumentos para sancionar carteles. Y básicamente las autoridades de competencia tienen dos instrumentos para sancionar carteles, que son complementarios y no exclusivos. Uno son los programas de clemencia. Los programas de clemencia han probado ser el mejor instrumento que tienen las autoridades de competencia para sancionar carteles y es un programa donde se le da incentivos a los miembros del cartel para que delaten el cartel y provean pruebas que permitan sancionar al resto de los miembros del cartel. En principio, los programas de clemencia que han funcionado con más efectividad son aquellos que eximen completamente de la multa a aquel que se acoge al programa de clemencia y es el primero en proveer información. Luego, a los que se acogen en otras instancias se les ofrece reducción de la multa. Pero para que estos programas de clemencia sean efectivos, se deben complementar con multas altas, si no, no va a haber incentivos para que los miembros del cartel denuncien a los demás miembros del cartel. Y también se deben complementar, y agrego a lo que están las transferencias, con la posibilidad, y las autoridades de competencia lo tienen que usar efectivamente, con la posibilidad de allanar las empresas. La única manera en la práctica que hay de detectar un cartel y de detectar estos elementos que nos permiten sancionar un cartel, elementos de comunicación que hay entre empresas, es con la posibilidad del allanamiento. Sin allanar las empresas, o sea, sin encontrar la prueba, difícilmente podamos encontrar las pruebas de que el cartel existe. Entonces paso ahora a la segunda parte de mi presentación, que es un caso en la Argentina que en realidad recoge todo esto que estuvimos discutiendo. El caso recoge, se aplica a compras públicas, recoge los elementos del expositor que me precedió. Van a ver que todos los elementos que él planteaba están presentes en este caso. Es un caso de acuerdo de empresas que proveen oxígeno medicinal a hospitales en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que yo les voy a presentar son los aspectos principales del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina. Esta investigación se inició en oficio en el año 2001, cuando yo tuve la suerte de ser el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Recibimos información respecto a que los hospitales y sanatorios públicos y privados no podían cambiar de proveedor. Frente a la intención de cambiar de proveedor de oxígeno líquido, se encontraban con que los proveedores de oxígeno líquido les decían que ellos no les iban a ofrecer, que tenían que permanecer con su viejo proveedor. Cuando llamaban a licitaciones, se encontraban con que había un acuerdo en las licitaciones, los proveedores de oxígeno líquido se ponían de acuerdo para designar quién iba a ser el ganador y hacían
Los que no querían ganar ofrecían precios más altos, exageradamente altos para quedar fuera de la licitación, cometían errores formales para quedar fuera de la licitación o directamente no cotizaban para que de esa manera fuera siempre el mismo ganador, el ganador de la licitación. ¿En qué consistió la investigación que hicimos? Lo primero que hicimos fue pedirle información a los hospitales y sanatorios públicos y privados que estaban siendo sometidos a esta conducta. También llamamos audiencias testimoniales donde participaron los gerentes de compras de todos estos hospitales y allanamos las oficinas con las oficinas de las 4 empresas investigadas. Entonces, con estos 3 conjuntos de información, los pedidos de información, las audiencias testimoniales y la información que allanamos que obtuvimos en los allanamientos, pudimos armar el caso y sancionar a estas empresas. ¿Cuáles eran las empresas investigadas? Praxar, AGA, Indura y Air Liquide Argentina. Yo les dije al principio de la presentación, algunas de estas empresas también fueron investigadas por la misma conducta en Chile, en Perú y en Brasil. Las mismas empresas. Estas empresas algunas de ellas son internacionales. Quiere decir que la política de la empresa a nivel internacional es participar en acuerdos colusivos. Es una política de la empresa. O sea, las mismas empresas en distintos países del mundo tienen la misma conducta. ¿Sí? Y una información adicional, además de que estas empresas participaron en un acuerdo colusivo, Air Liquide se había comprado Messer Argentina. Messer Argentina era la única empresa que, en principio, en defensa de la competencia le llamamos empresa Maverick. Era la empresa que tendía a romper el acuerdo, que se presentaba en las licitaciones con precios más bajos. Para romper el acuerdo no se alineaba al acuerdo, entonces una de las empresas la adquirió. En la época en Argentina no había control de fusiones y adquisiciones. El control de fusiones y adquisiciones en Argentina empezó en el año 99. Esta adquisición fue anterior a este año, por lo tanto no tuvo que pasar por un proceso de control previo. Si hubiera pasado por un proceso de control previo, quizás la Autoridad de Competencia Argentina hubiera prohibido esta adquisición. Como el control de fusiones no existía, esta operación se materializó. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el oxígeno líquido? Pues es utilizado en tratamientos para la salud, por supuesto. La provisión se adjudica a través de licitaciones o concursos de precios. La Autoridad de Competencia tuvo que definir el mercado relevante. El mercado relevante, este es un producto que no tiene sustitutos cercanos. El mercado es un mercado altamente concentrado. En distintos mercados geográficos de la República Argentina, los indicadores de concentración, que es el indicador que se utiliza por excelencia, es el indicador de Herfinder y Hirschman, tuvo valores de entre 2.600 puntos y 1.000 puntos, es decir, que estamos hablando de que en algunos mercados había 4 empresas y en otros había una sola, y en otros mercados había intermedios entre 1 y 4 empresas, pero siempre estamos hablando de mercados muy concentrados. Ahí tienen las participaciones de mercado a nivel nacional en oxígeno líquido y oxígeno gaseoso, que son las 2 modalidades que se les ofrecen en los hospitales. AGA tenía en oxígeno líquido el 33%, Air Liquide el 31%, Indura el 7%, Praxair 24%, Messer el 3%. Recuerden que Air Liquide compró Messer, entonces el mercado terminó en 4 empresas y una concentración equivalente o todavía mayor en realidad en el mercado de oxígeno gaseoso. Este es un mercado donde las barreras a la entrada son significativas porque hay que hacer importantes inversiones, entonces no es esperable que nuevos participantes entren al mercado. Hay exigencias regulatorias, hay habilitaciones que tiene que dar el Ministerio de Salud, requisitos mínimos de infraestructura para proveer el servicio, formación técnica, controles, etc. Y por supuesto hay que tener la propiedad del tanque. Y hay costos de instalación de los tanques de oxígeno. Todo esto hace que si es un mercado concentrado, no se vaya a desconcentrar en el futuro y sea muy poco probable que entren nuevas empresas al mercado. Entonces, esto conformaba para la Comisión de Competencia Argentina un mercado problemático, ¿no? Un mercado donde había evidencias de colusión, en un mercado muy concentrado donde era poco probable que nuevos actores entraran al mercado. O sea, que reunía todas las características de los mercados concentrados y con alta probabilidad de cartelizarse que dijimos al principio:
pocas empresas, market shares altos, estables en el tiempo, procesos productivos similares, grados de integración vertical similares. Entonces, todas las características se daban. ¿Qué información, qué análisis de la información hizo la Comisión de Competencia de esta información que le pidió a los hospitales públicos y privados? Le pidió información a 63 hospitales públicos y privados y obtuvo que un 65% de estos hospitales tenía siempre el mismo proveedor. Solo en un 23% había un cambio de proveedores. Que cuando estos hospitales llamaban a licitaciones, había pocas presentaciones. La media y la mediana de las licitaciones eran de 2, o sea, si bien había 4 empresas, a veces 5, se presentaban solo 2, y en muchos casos terminaban en contrataciones directas. El otro conjunto de información que utilizó la Autoridad de Competencia para la sanción de estas empresas fueron las audiencias testimoniales. Para las audiencias testimoniales se llamaron a los jefes y encargados de compra de distintos hospitales y clínicas y se constató que el comportamiento de las firmas distintas a la incumbente, o sea, distintas a las que ya tenía la provisión del servicio, era que en general se rehusaban a cotizar. Cuando se les pedía cotización, no cotizaban, presentaban ofertas con errores formales sucesivos para que fueran descalificadas de la licitación, o cotizaban a valores muy altos. O sea, la típica conducta colusiva en compras públicas se verificó y surgió de las audiencias testimoniales. Y finalmente, en el allanamiento se secuestraron memos de los gerentes de compras de estas empresas, correos electrónicos, notas internas, que lo que constataban era que las empresas llevaban a cabo un mecanismo de simulación en las ofertas, simulación de competencia, donde entonces presentaban ofertas complementarias, suprimían ofertas, se repartían clientes y acordaban los precios. O sea, todos los condimentos de un acuerdo colusivo en licitaciones. Entonces, en resumen, la evidencia de la Comisión de Competencia mostró que estas empresas concertaban sus posturas en procesos de licitaciones, tanto en hospitales públicos como privados, que se repartieron clientes y acordaron precios. El periodo investigado fue entre el año 97 y el 2000 en los mercados de oxígeno líquido y gaseoso, y el resultado fue... Bueno, por supuesto, esto encuadraba dentro de la Ley de Competencia Argentina, que es muy similar a la que tienen ustedes. Entonces, los acuerdos colusivos están sancionados por la Ley de Competencia. Se consideraron que esta conducta era particularmente grave porque los imputados concentraban casi toda la totalidad de la oferta. Este producto no tiene sustitutos cercanos, es un producto de primera necesidad para la salud. La concertación fue monitoreada e implementada por los niveles superiores de decisión, no por niveles intermedios o bajos de decisión, sino que era, como les decía yo, una política de la empresa e inclusive a nivel internacional. En esa época tuvimos un contacto cuando investigábamos con las autoridades de competencia chilenas que estaban investigando exactamente el mismo caso, con características muy similares. Otro agravante que se consideró es que mientras se materializó este acuerdo colusivo, una de las firmas imputadas compró a la Maverick para que no hubiera una empresa que rompiera los acuerdos. Todo estos fueron considerados agravantes de la conducta. Y el resultado entonces de la investigación fue una orden de cese, por supuesto, y la aplicación de multas. Los criterios para aplicación de multas son equivalentes a los que se utilizan en el Ecuador. No quiero aburrirlos con esto, pero sí quiero mostrarles los montos. Los montos de las multas fueron de 26 millones de pesos para Praxer, 24 para Air Liquid, 14 para AGA y 5 millones de pesos para Indura. Para que se hagan una idea del importe de la multa, si bien está en pesos argentinos, cuando se comenzó a investigar esta conducta, la Argentina estaba en la convertibilidad, que ustedes seguramente conocen bien, donde la convertibilidad o el cambio entre el peso argentino y el dólar era 1 a 1. Entonces, para la época en que se pusieron estas sanciones, esos pesos eran equivalentes a dólares, ¿sí? Para que tengan una idea de magnitud. Por supuesto, después vino la devaluación y hoy esos pesos no son equivalentes a dólares. Entonces, lo interesante del caso es lo elevado de las multas
para el caso argentino, es la tercera multa más elevada en la historia de la defensa de la competencia argentina. El primer caso donde se sancionó un cartel por licitaciones, por conducta conocida en licitaciones públicas. Esta sanción fue elevada a la etapa judicial, la revió la Cámara de lo Penal Económico y la Cámara de lo Penal Económico ratificó la decisión de la Autoridad de Competencia Argentina, luego fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también ratificó la decisión de la Autoridad de Competencia Argentina. Entonces, esto es interesante también porque es un caso emblemático que pasó por la instancia administrativa, donde fue sancionada, y por todas las instancias judiciales por las cuales tenía que pasar, y las instancias judiciales ratificaron la decisión de la autoridad administrativa. La única pena del caso es que todo este proceso llevó tanto tiempo que en Argentina hubo una devaluación muy importante. Entonces, a la hora de pagar las multas, las empresas, en lugar de pagarlas en dólares, las pagaron en pesos argentinos, lo cual en dólares les salió mucho más barato. Pero más allá de esto, que no es una anécdota, porque fue una reducción en términos reales en la multa muy importante para las empresas, lo importante para mí destacar este caso es la investigación que hizo la Autoridad de Competencia Argentina, donde cubrió todos los aspectos legales, utilizó toda la metodología utilizada internacionalmente para investigar este tipo de sanciones, fue recurrida a instancias judiciales, las instancias judiciales ratificaron la decisión y la Corte Suprema de Justicia también. ¿Pero por qué quería traerles este caso? Porque en realidad yo creo que es una buena muestra de lo que estamos discutiendo el día de hoy.